buenas, monstruitos míos. Como os prometí, aquí tengo el vídeo de enero. Espero que os vaya a gustar. Y la idea que se me ocurrió es traer, como ya tenemos en el canal trastorno de identidad disociativo o múltiple personalidad, pues hablar un poquito más de este espectro, de lo que son en general los trastornos disociativos, los que hay, por qué importa su estudio en criminología, cómo se manifiestan y síntomas generales, ¿vale? Este vídeo va a ser un poquito más cortito, pero voy a traer toda la información clave para poder entender ese trastorno. Así que, dentro vídeo. Los trastornos disociativos son trastornos que tienen la característica fundamental de que son alteraciones en la organización y la estructura de la identidad, de la percepción, la conciencia y o la memoria de la persona. Normalmente la mente humana es una entidad unida, integrada de muchas funciones. Sin embargo, cuando se presenta un trastorno disociativo, como vamos a llamar aquí, alteraciones pertenecientes a este tipo de trastornos, se rompen los procesos psíquicos, provocando lo que se llama disociación. En situaciones que normalmente se experimentan como una sucesión continua, se aíslan del resto de procesos mentales con los que se asocian, ¿vale? Generalmente son de aparición súbita, suelen durar poquito, de entre días, semanas, debido a un acontecimiento traumático, pero puede llegar a ser crónico. La disociación realmente es una disgregación de funciones psicológicas y físicas que integran al individuo y surge como un mecanismo de defensa para afrontar un acontecimiento traumático. Es decir, en vez de tener una mente con sus funciones unidas, siendo una sola, ¿vale?, integrada, tenemos una mente dividida, rota, podemos decir fragmentada, y se presenta de diversas formas clínicas. La amnesia disociativa es un cuadro de amnesia típicamente retrógrada y irreversible que no se le puede atribuir a ninguna otra enfermedad neurológica, en el cual el paciente olvida información personal importante. Suele ser la consecuencia de un acontecimiento traumático, estresante o displacentero, algo que genere muchísima ansiedad, y se suele manifestar en forma de lagunas de memoria retrospectivas. El paciente experimenta olvidos cruciales sobre su información personal, que tiende a ir acompañado de bastantes emociones inesperadas e ideas intrusas, que no alucinaciones. Hay dos formas de amnesia, la aguda y la crónica. La aguda desaparece de forma espontánea al apartarlo de la situación que origina esta amnesia, y la crónica pues básicamente recobra la memoria gradualmente. En este caso hay otros dos tipos, que sería con y sin fuga disociativa. En la que tiene fuga disociativa, una persona que parece que está bien integrada, que está bien, desaparece de repente sin saber por qué ni a dónde se dirige, durante meses o incluso años. Y evidentemente, sin fuga disociativa, esto no ocurre. En el trastorno de despersonalización existe una experiencia de extrañamiento del propio cuerpo de uno mismo, ¿vale?, en el que se conserva el juicio de la realidad. Es una sensación de ser una especie de observador externo respecto a tus propios pensamientos, sensaciones, acciones, sentimientos, y consiste realmente en una alteración de la percepción del yo, de nosotros mismos y del sentido de la realidad, ¿vale? A la que esto se le puede añadir aturdimiento, pues síntomas somatomorfos, o sea que se manifiestan a nivel físico, vértigo, pérdida de la claridad perceptiva y a veces distorsiones del esquema corporal. Realmente esta experiencia de extrañamiento con uno mismo, de nuestro propio cuerpo, en el que se conserva el juicio de la realidad, se es sujeto consciente del cambio, que es lo peor de todo. El trastorno de desrealización, sin embargo, es algo parecido, pero en este caso es una experiencia de extrañamiento en vez de con respecto a nosotros mismos, con el ambiente. Aquí en este caso el paciente puede referir sus propias acciones como automáticas, verse a sí mismo como observador externo o sentir que el mundo le resulta extraño y que no le resulta familiar. Es realmente una experiencia de extrañamiento con respecto al ambiente, en el que da la sensación de que la persona simplemente observa todo desde fuera, en el que jamás va a ver nada como familiar, va a verlo todo como algo extraño. Es como una especie de narrador omnisciente, ¿no?, en este caso.
En el caso de la alteración de la identidad debida a persuasión coercitiva prolongada e intensa, las personas que han sido víctimas de adoctrinamientos de diversa índole, como pueden ser sectas o grupos terroristas, pueden presentar cambios en su identidad de forma prolongada, incluso dudas sobre su propia identidad. Esto ocurre cuando se intenta ejercer presión sobre una persona, ¿vale? Eso es lo que básicamente implica la coerción, para cambiar sus pautas de comportamiento. Se intenta alienar, por así decirlo, la identidad de una persona para instaurar una nueva y crear nuevas pautas de comportamiento y conducta en estos individuos. Las reacciones disociativas agudas a sucesos estresantes son afecciones que, como su bien nombre indica, son agudas, transitorias, que se caracterizan por presentar ciertas limitaciones de la conciencia, como por ejemplo también la desrealización o la despersonalización, o incluso alteraciones de la percepción. Son básicamente los trastornos disociativos, pero que se presentan de forma ocasional y durante muy poquito tiempo por situaciones de ansiedad bastante preocupantes. Muy bien, el trance disociativo es una reducción aguda o completa de la conciencia del entorno. Se produce de forma inmediata y se manifiesta con insensibilidad intensa o apatía a los estímulos externos. Básicamente quiere decir, de forma coloquial y bastante simple de entender, que te la empieza a soplar completamente lo que ocurre a tu alrededor. Y por último, que bueno, que ya sabéis que tenemos un vídeo en el canal, lo dejaré aquí puesto en la cajita de comentarios para los que no lo hayáis visto, el trastorno de identidad disociativo, o como conocemos coloquialmente como personalidad múltiple. Es un trastorno disociativo patológico, crónico y complejo porque se presenta con alteraciones de la memoria y de la identidad bastante graves y se caracteriza por la existencia en una misma persona de diferentes identidades. Que bueno, si veis mi siguiente vídeo sabréis que estas identidades son realmente fragmentos disociativos. Es nuestra mente fragmentada, que se expresan de forma independiente, alternas y bastante consistentemente, tanto que tienen sus propios patrones de conducta. También se pueden presentar con amnesia completa o casi completa. Vamos a ahondar un poquito más en estas características. En este caso, los pacientes se expresan, se relacionan a través de dos o más identidades diferentes. Con frecuencia, una de estas es el centro del control conductual de la persona y el resto son realmente posiciones antagonistas, observadoras o incluso consejeros. Cada identidad tiene un conjunto de características diferentes y suelen ser bastante opuestas entre sí. Los tránsitos entre identidades pueden ocurrir de forma brusca o pueden ser graduales. De hecho, se considera que incluso entre las identidades existen barreras amnésicas de diferente calado. Por ejemplo, una identidad puede saber de otra y a lo mejor esta otra no conoce las demás. Y cada identidad tiene lapsos de expresión temporal característicos en los que asume y protagoniza el control del individuo. Entonces, hagamos un resumen. La disociación realmente es un mecanismo de defensa que permite el manejo de experiencias traumáticas, ¿vale? Lo que pasa es que tiende a convertirse en algo patológico con el transcurso del tiempo. Este proceso puede alterar la conciencia y nuestra percepción y nuestra memoria, haciendo que la persona viva ciertas intrusiones que se llaman disociativas, como por ejemplo escuchar voces, la despersonalización o tener deseos que no se sienten de uno mismo, etc. Pero una vez entendido estos trastornos, vamos a por qué es importante para la criminología estudiarlos. Pues bien, estos trastornos también tienen ciertos aspectos médico-legales a tener en cuenta, como por ejemplo la capacidad delictiva de estas personas. Tengamos en cuenta que una persona que tiene trastorno de identidad disociativo tiende a cometer robos, lesiones, incluso homicidio. Una persona con fuga disociativa o trastorno de despersonalización tiende a la huida o incluso a tener respuestas aversivas contra la autoridad. Con respecto a la imputabilidad, pues realmente como no hay alteración a las capacidades intelectuales de la persona, pero sí que las hay con respecto a las volitivas, o sea, su voluntad, que tiene relación con los hechos, pues hay que tratar con cuidado cada uno de los casos y atender con mucho ojo a la simulación, ya que mucha gente intenta aprovecharse de estos trastornos para ello.
En realidad, pues los hechos delictivos más grandes que suelen cometer las personas con estos trastornos se les suelen atribuir a múltiples factores, suelen estar relacionados sobre todo con trastornos de consumos de sustancias. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y si necesitáis algún tipo de información extra no dudéis en comentármelo, que por supuesto traeré otro vídeo, incluso podemos hacer uno de preguntas y respuestas frecuentes. Cualquier cosa ya sabéis, si queréis saber más sobre el trastorno de identidad disociativo o múltiple personalidad, como ya dije en su momento, tendréis el enlace en la cajita de comentarios. Pues hasta aquí y muchísimas gracias.